Shalom a todos, bienvenidos a las puertas hacia un mundo de milagros y bendiciones. Bienvenidos a las puertas de la gratitud. Sí, como siempre estamos en la santa ciudad de Jerusalén, en la Yeshiva Hutz Gesed, Hilo de Bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush. Qué alegría estar aquí con ustedes. Y seguimos con estas grandes enseñanzas. La semana pasada hemos recibido una bomba espiritual, una bomba de conocimiento. Y hoy vamos a seguir con eso. Pero primero, por supuesto, tenemos el chiste. Va a ser también un chiste bien corto porque tenemos mucho que aprender hoy. Pero escuchen bien. Es una pregunta. Alex escucha bien, Zigman, todo el equipo. Escuchen bien. ¿Cómo se dice espejo en chino? ¿Cómo se dice espejo en chino? Muy fácil. Ahí estoy. Ahí estoy. Muy bien. Ahí estoy, por supuesto. Pero en chino suena mucho mejor. Entonces, si quieren un espejo cuando visitan a China, ya saben pedir un ahí estoy. Muy bien. Entonces, si quieren enviarnos más chistes, lo pueden hacer, por supuesto, en el mail de jonathan.chistes@gmail.com y enviar más y más para alegrarnos. Y vamos a comenzar ahora. Estamos en el libro Las Puertas de la Gratitud. Estamos en el 5º capítulo que se llama Los Pequeños Detalles. Y es tan importante porque trata de cosas que vivimos cada día. Y hemos hablado la semana pasada. Se nos reveló un gran secreto, de hecho. El Rebbe de Gur nos dio una respuesta, una enseñanza, que a través de aceptar los pequeños sufrimientos que vivimos en la vida cotidiana, cada día, los pequeños sufrimientos, de hecho nos salvamos de grandes y mucho peores sufrimientos. Si solamente agradecemos por las cosas que no nos salen tan bien y las molestias que siempre existen, si agradecemos por ellas, mitigamos los juicios, se nos abren las puertas, recibimos los receptáculos espirituales necesarios para lograr nuestra propia tierra prometida de una forma fácil, agradable, alegre. Pero si no, nos causamos nosotros mismos a sufrir grandes tribulaciones, sufrimientos, molestias, etc. Entonces, hemos hablado mucho de esto y ahora vamos a hacer la pregunta. ¿Qué son? ¿Qué significa pequeños sufrimientos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega eso? Hay ciertas cosas que son tan pequeñas que no son consideradas como pequeños sufrimientos quizás. Vamos a ver, vamos a aprender y ver algunos ejemplos de la vida. Entonces estamos en la página 208 y comenzamos otra gran enseñanza. Saber reconocer cuáles son esas pequeñas molestias de la vida que son consideradas como sufrimientos y si agradecemos por ellas nos salvamos de muchas cosas mucho más peores y peligrosas y desagradables. Vamos a ver de qué se trata. Muy bien. Los sufrimientos más pequeños. Página 208. Ahora debemos entender qué es lo que se llama pequeños sufrimientos. ¿Cuáles son las cosas más pequeñas que se consideran como tribulaciones? Para que si las aceptamos con amor, logren expiar nuestros pecados y nos ayuden a adquirir las 3 cosas más deseadas. ¿Y cuáles son? Dijimos la charla anterior. ¿Cuáles son las cosas más deseadas? El mundo venidero, tener la vida eterna después de terminar esta vida, la Torá, los secretos del universo, el acercamiento al Creador y la tierra de Israel, la tierra prometida de cada uno, estar donde realmente perteneces. Entonces, vamos a ver qué significa. ¿Qué puede considerarse como los sufrimientos más pequeños? El Talmud, en el tratado Erjín, ¿sí? Página 16, hoja 16b, dice así. Pregunta. ¿Cuál es la finalidad de los sufrimientos? ¿Cuál es la finalidad
de sus sufrimientos. ¿Qué significa? ¿Qué es esta pregunta? Explica Rashi, el gran comentarista. La finalidad de los sufrimientos significa cuál es la medida mínima de un sufrimiento. ¿Hasta dónde llegan los sufrimientos? ¿Hasta qué puede ser considerado como un sufrimiento que nos puede servir para agradecer por esa cosa y salvarnos de grandes cosas? O sea, ¿cuáles son los sufrimientos más pequeños que existen en este mundo? ¿Cuáles son? El Talmud responde. Dijo Rabí Elazar, todo aquel a quien le hayan tejido una prenda y no le queda bien. ¿Sí? Y Rashi explica, cuando no quedó a su medida y le aprieta. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Con una cosa como esta me puedo salvar de cosas mucho más grandes? Sí. La explicación de Rabí Elazar es que si la persona recibe una prenda que no es exactamente a su medida, este es el sufrimiento más pequeño que puede existir. Porque de verdad no es una gran cosa, pero es un sufrimiento y ese es considerado el sufrimiento más pequeño. Ok, hay que saber. Muy bien. Y de acuerdo con lo que hemos estudiado, si la persona acepta con amor los sufrimientos que tiene, es decir, que el traje no sea exactamente a su medida, de acuerdo con Rabí Elazar, ¿sí? Esto logra expiar sus pecados y no necesitará pasar sufrimientos más grandes. ¡Excelente! Buenísimo. Para ejemplificarlo, vamos a ver. Una persona que tiene fe en la supervisión divina, el Creador maneja el mundo con su supervisión. Una persona que tiene fe en la supervisión divina sabe que todo lo que ocurre es acorde con la voluntad del Creador. Y recibe del sastre un traje que no es adecuado a su talla. Pero esa es su situación. Es una persona, un hombre de emuná, una mujer de emuná, de fe auténtica. Recibió un traje que no esté adecuado a su talla. Pero de todas maneras, alaba al sastre, le agradece el esfuerzo realizado y le dice, te digo, eres un sastre maravilloso. Maravilloso, y has hecho una prenda excelente. Ahora, el honesto sastre tartamudea, pero no salió bien, ya sabes. El cliente le dice, tú lo has hecho lo mejor que podías. Sí. Pero el Creador tiene otras cuentas conmigo y quería ayudarme a expiar mis pecados. Por eso ha ocurrido esto y no lograste hacer el traje a mi medida. Gracias a Dios. Gracias, Rey del Universo, por tu amor. La gente va a pensar, es un loco, pero es un hombre de emuná. Es un hombre que ve el mundo de otra forma. Esto se llama recibir el sufrimiento con amor. No pelearse, no gritar. No, bien, devuélveme el dinero. Ay, te voy a ir a un periodista, te voy a anunciar por todos lados. Tranquilo. Aceptar que fue la obra del Creador. Si el Creador hubiera querido, tu traje hubiera salido perfecta. El Creador decidió de otra forma. ¿Cómo es que a todos les salió bien y a ti no? El Creador quería hacerte un tikkun, una rectificación espiritual y una prueba para ver si de verdad eres una persona de emuná, de fe auténtica. Y si lo haces, eso se llama recibir el sufrimiento con amor. Y eso es lo que Hashem quiere, con amor. Alegrarse por las tribulaciones, aceptar la forma que Él maneja el mundo. Y esto expía todos los pecados, todos. ¿Quieres una forma fácil de expiar los pecados? Agradece por esta prenda mal hecha. Vale la pena, te lo aseguro. Y también prepara
Esto, aceptarlo con amor, prepara el receptáculo espiritual para poder recibir toda la abundancia espiritual que la persona necesita. Así que, ¿vale la pena o no? ¿Qué me dicen? Ay, sí. Pero el hombre que a pesar de creer en Hashem, no cree en su divina supervisión, sobre todo. Y es necesario remarcar esta definición. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta una persona que sí, dice sí, acepto que existe un creador, rey, todo, Dios todopoderoso, acepto, está bien, pero no acepta que todo está supervisado, todo está calculado? ¿Cómo se comporta? No solo que no acepta lo que ocurre con amor, sino que se enoja con el sastre y lo humilla. ¿Quién te enseñó a coser? ¿Tu bisabuela que ya dejó el mundo? ¿Qué? ¿Quién? Se enoja. No, yo no pienso pagarte por esto, ni en tus sueños, no, etcétera. Todo tipo de formas como estas. Esta persona comete una gran cantidad de transgresiones al hacer eso. Se enoja y avergüenza al otro y lo lastima. Obviamente, estos sufrimientos no logran expiar ninguno de sus pecados y sigue agregando transgresiones relacionadas a los preceptos de entre el hombre y su prójimo, los cuales no pueden expiarse ni ser perdonados hasta lograr hacer las paces con el ofendido. Y el arrepentimiento en este aspecto es sumamente difícil. Como ya sabemos, hemos hablado de eso. Todos los pecados de entre una persona, de entre un hombre y su prójimo, de entre una persona y otra, hay que hacer las paces, apaciguar a la persona. Y no siempre es posible y a veces es complicado, hay que tener mucho cuidado. En el Talmud mismo, otro sabio llamado Rava el sabio, dice que un traje que no fue confeccionado a la medida constituye un sufrimiento pequeño. Sí, por supuesto, pero no. Hay sufrimientos aún más pequeños, nos hace una rebaja. Hay sufrimientos aún más pequeños. Por ejemplo, dice así, estoy citando. Incluso si el hombre deseaba que le sirvieran agua caliente y le sirvieron agua fría, o si deseaba agua fría y le sirvieron agua caliente, eso también se considera un sufrimiento. Ese es el sufrimiento más pequeño. Explicaremos. Vamos a ver. En los tiempos del Talmud se agregaba agua al vino porque era demasiado fuerte. Uno no podía tomar el vino así. Tenía que agregarle agua. Y a esto se refiere el hecho de servir agua, no un vaso de agua. Es decir, mezclar agua con el vino. Al parecer, había personas que preferían que les agregaran al vino agua fría y otros preferían agua caliente. Cada uno con su gusto. Dijo Rava que era suficiente que le sirvieran a la persona el vino con agua fría en lugar de agua caliente tal como deseaba, o lo contrario. Esto ya se considera un sufrimiento que, si se acepta con amor, logra expiar sus pecados. ¡Qué bondad del Creador! Escuchen bien. Y cuando un sabio dice esto, de hecho nos está diciendo la voluntad del Creador. ¿Cuál es el sufrimiento más pequeño por el cual se puede agradecer y así salvarse de grandes cosas muy desagradables y expiar todos los pecados? Vamos a ver un ejemplo de nuestro tiempo para entender algo equivalente. Una persona pide una bebida caliente y le sirve una bebida fría, ¿sí? O a la inversa. Pide una bebida fría y le sirven una bebida caliente. Pide un vaso de té y le traen agua fría. Llega después de un día de mucho calor, pide un poco de agua fría, le sirven un café caliente.
Este ya es un sufrimiento. Si la persona no tiene fe en la supervisión divina, entonces se enoja con el sirviente, o con su hijo, o con su esposa, o con el camarero, ¿sí? Y lo denigra diciendo, ¿acaso eres tonto? ¿Qué es esto? ¿No te has limpiado los oídos? ¿Qué te pasa? Yo te pedí una bebida fría, que me trajiste un café, un mate. ¿Qué es esto? Se enoja y esto lo lleva a cometer cantidad de pecados. Cantidad de pecados. Pero, por el otro lado, la persona que tiene fe en el Creador y en su supervisión divina, le agradece al Creador porque así Él lo quiso. El Creador así lo quiso. Que le sirvieran lo contrario a lo que deseaba recibir. Y acepta la situación con emuná, con fe y con amor. Incluso si el que se confundió le dice, ay, perdón, de verdad, Señor, me confundí, le responderá, así lo deseó el Rey del Universo, Hashem, para que pueda expiar mis pecados. No te preocupes, tranquilo, todo bien. Igualmente, muchas gracias por tu buena voluntad. El tipo se queda en shock, pero tú has pasado la prueba. 100%. Eso. Ahora, otro sabio, Mar, el hijo de Ravina, ¿sí se llamaba? Agrega algo todavía más pequeño. Cada uno de los sabios está buscando qué en el cielo es considerado el sufrimiento más pequeño. Y dice así, incluso si su vestido está al revés. ¿Qué significa? Este sabio llamado Mar, hijo de Ravina. De acuerdo a la opinión de Mar, incluso un pequeño inconveniente que la persona tenga una prenda al revés. ¿Qué pasó? Hay que acomodarla, darle vuelta. E incluso si la persona tenga una prenda al revés y debe acomodarla, ya esto es considerado un sufrimiento que si lo acepta con amor, puede expiar sus pecados. ¿Qué hubiéramos pensado? Para expiar mis pecados, todos mis pecados, tengo que ayunar 40 años, seguramente, por lo menos 40 días, 40 años. Y no sé qué, encerrarme en una cueva y pararme sobre la cabeza y no sé qué. Miren la bondad del Creador, aceptando los pequeños sufrimientos, aceptándolos, y te salvas de todo mal, se te abren las puertas, se expían tus pecados. ¿Vale la pena o no? Por supuesto que sí. Entonces, vamos a tomar un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Un hombre viste una prenda o un abrigo y se da cuenta que las costuras están del lado exterior. Bueno, quien no cree en la supervisión divina, entonces, a pesar de ser religioso, entre comillas, religioso, ¿sí? Y cumplir con todos los preceptos, pero no cree en la supervisión divina. Entonces se enoja. ¿Con quién? Consigo mismo. ¡Ay, qué tonto! ¡Puf! ¡Qué tonto que soy! Se enoja consigo mismo por no haber prestado atención al hecho de que la prenda estaba dada vuelta y haberla vestido de esa manera, necesitando ahora quitársela, dar la vuelta y volver a vestirla. Y se culpa a sí mismo diciendo que es un tonto, ¿sí? Que es un distraído, etc. O se enoja pensando que tiene un día al revés. Este día me salió mal. Este día
no está bendecido. Hasta se enoja con Hashem, con el Creador. ¿Qué es este día que me diste? Un día al revés. Se enoja con el Creador mismo. ¡Ah, qué bien! Y no solo no logra que se le perdonen los pecados, sino que también pierde las enormes ganancias de aquel que logra superar una prueba de emuná, una prueba de fe. Sino que agrega, de hecho, más y más transgresiones a los pecados que ya tiene. Entonces recibió una oportunidad para purificarse, para expiar todos sus pecados, para comenzar algo nuevo. ¿Y qué hizo con esta oportunidad, con esta gran chance? La tiró a la basura. Y no solo que la tiró a la basura, sino que se complicó con sus propias manos, hizo mucho más complicado su situación, su estado espiritual, y de hecho se preparó algo bastante amargo, que le va a llegar en algún momento, si no va a rectificarlo. Miren, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que recibimos una gran oportunidad y no solo que la echamos a la basura, sino que hacemos las cosas que salgan peor? ¡Qué tontería, de verdad! Hay que darse cuenta. Pero en cambio, la persona que cree en la supervisión divina acepta la situación con fe y con amor, y a través de una molestia tan pequeña, aceptada con fe, reconociendo que esa es la voluntad divina, se le perdonan todos los pecados. Y tiene el mérito de lograr los receptáculos adecuados para recibir la abundancia espiritual que el Creador quiere darle. Ya hemos mencionado el agregado del Talmud, en el que explica que incluso si la persona, mira en este ejemplo, que incluso si la persona coloca la mano en el bolsillo para sacar 3 monedas, pero saca 2. Quería 3, salieron 2. Esto ya se considera como un sufrimiento. ¿Qué sufrimiento? Me salieron 3. Oh, quería 2, me salieron 3. Quería 3, me salieron 2. ¿No pasó nada? No. El Creador ya te da aquí una oportunidad de oro para no enojarte, agradecerle y así expiar tus pecados. Porque sacaste 2 monedas en vez de 3. Hay una compasión, hay un amor más grande que este. Una misericordia más grande. El amor de nuestro Padre. Y Rashi dice, ¿cuál es el sufrimiento? Cuando uno quiere sacar 3, se salen 2. Que tiene que realizar nuevamente el esfuerzo de colocar la mano en el bolsillo para sacar otra moneda. Ay, pobre hombre. Ay, me da tanta lástima. El Creador ya lo considera como un sufrimiento. La persona que no cree en la supervisión divina vuelve a colocar la mano en el bolsillo para sacar la moneda que le falta y no comprende que el Creador quiso que no le resultara la primera vez, negando la supervisión divina que existe en este pequeño sufrimiento, perdiendo así el mérito de que se le expíen los pecados. No comprende, se enoja, ¡ay, qué cosa! No me salió. Bueno, el Creador quiso que hagas esto de nuevo. Di gracias Hashem, que tengo que meterme la mano una vez más, porque se me cayó la moneda, ya un mayor sufrimiento. Pero aceptar que todo proviene de la supervisión divina para mi bien eterno, que el Creador me ama y quiere ayudarme, elevarme. En cambio, un hombre de emuná, una mujer de emuná, acepta este sufrimiento con fe, entendiendo que depende de la voluntad de Hashem y lo acepta con amor. ¿Y qué? ¿Cuál es el resultado? El resultado, que a través de un acto tan pequeño logra expiar sus pecados. Es impresionante.
Impresionante. Entonces, ¿cuánto uno tiene que aprender de esto? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto nos enojamos por tonterías, por pequeñas cosas, sin entender que es una bendición disfrazada? Parece como una molestia, pero es una bendición. Es una oportunidad única. Y tenemos que hacer todo lo posible para no perderla. Prestar atención a los pequeños detalles. Con esto vamos a resumir esta parte para hoy. Estas son las palabras del Talmud y de ellas aprendemos que todos los pequeños accidentes o las cosas que no salen de la manera esperada en la vida cotidiana, por ejemplo, abrir un libro y que no se abra en la página deseada, cosas así pequeñas. Y mucho más si nos cuesta encontrar aquello que buscamos en un libro. Debemos encontrar una frase. Ayer lo vi, 2 horas buscando. Ayer lo vi, ¿dónde está? Estaba aquí. ¿Dónde está? Ay. Ayer en un segundo, 3 veces y hoy me toma 2 horas. ¿Qué pasó? Sufrimiento para expiar los pecados, para acercarme al Creador, para hacerme crecer en emuná. Porque para crecer en emuná, en fe auténtica, hay que pasar por estas pequeñas pruebas que de hecho son grandes pruebas. Porque eso demuestra si de verdad tienes fe en el Creador y en su supervisión personal, individual. Otro ejemplo. No encontrar determinada prenda de vestir. Por ejemplo, una media. ¿Cuántas veces hay una media que necesita? ¿Dónde está la otra? Un zapato a la mañana con los niños. Se le perdió el zapato. Ay, por favor, ¿dónde está el zapato? El bus está llegando para llevarle a la escuela. ¿Qué pasa? No se encuentra el zapato. O las botas o esto. ¿Qué? Una, sí. La segunda desapareció. ¿Lo aceptas con amor o te enojas? Esa es la pregunta. Una media. ¿Dónde está la otra? O que la camisa no esté planchada. Que desaparezcan las pantuflas. Etcétera. Todo tipo de ejemplos hay aquí. Cada cosa pequeña que no sale de la manera esperada, sí es aceptada con emuná, con la fe auténtica, en que esa es la voluntad de Hashem, del Creador, y no algo fortuito. Agradecemos y lo aceptamos con amor. Y eso logra limpiarnos espiritualmente por medio de expiar nuestros pecados. Así de simple. Estos son los secretos de la creación. Secretos, ¿quién sabe esto? Todo está en el conocimiento antiguo que pasó de un maestro a su discípulo desde Moisés hasta hoy en día. Y vale la pena aprenderlo. Y lo más importante, ponerlo en práctica. En consecuencia, la persona que vive con fe en la supervisión divina, tiene suficientes sufrimientos cada día y a través de esos pequeños sufrimientos, ¿sí?, tiene el mérito de adquirir la Torah, el mundo venidero y la tierra de Israel, porque acepta con amor que todas esas tribulaciones provienen de Dios Todopoderoso, de acuerdo con el fundamento que aprendimos del Rebbe de Gur, la charla anterior, el Rebbe conocido como el Sfat Emet. Ahora, debemos enfatizar que no se trata de aceptar los sufrimientos con paciencia, ¿sí? Porque obviamente hay personas que tienen más paciencia y no se enojan por cosas pequeñas. Esto no es lo que logra expiar los pecados. Es necesario que la persona preste atención y reconozca que cada cosa pequeña que le ocurre depende de la voluntad divina. Si una persona es naturalmente paciente, entonces no, nada le molesta, y apática, así, eso no expía sus pecados, porque no hizo aquí el trabajo espiritual. El trabajo espiritual de aceptar los pequeños sufrimientos, molestias, es que yo reconozco que esto también fue planificado, está planeado en el cielo por el Creador para mi bien, para acercarme a Él. Entonces yo acepto esto
que proviene del Creador y no culpo a nadie, entonces me acerco al Creador, me elevo y entonces con esta fuerza se mitigan todos los juicios severos que hay contra mí y se expian todos los pecados. Y ahora escuchen este párrafo, que está escrito también en letra negrita fuerte, porque es un gran mensaje. Hay que entenderlo bien y grabarlo en el corazón. Si no aceptas los pequeños sufrimientos con amor, deberás sufrir aún más. Hasta 5,000 veces más. Como hemos visto la semana pasada, hemos hecho el cálculo. Que el pueblo de Israel, en vez de caminar 3 días en el desierto, por no haber aceptado las pequeñas molestias, y luego cayeron en el pecado de los espías, recibieron un camino de 40 años. Entre 3 días frente a 40 años. La diferencia es de 5,000. Así que si no aceptas los pequeños sufrimientos con amor, deberás lamentablemente sufrir aún más, hasta 5,000 veces más. Por eso, te conviene estudiar bien este capítulo, este taller, estas charlas y repasarlas para aprender a aceptar los pequeños contratiempos cotidianos con fe y con amor. Y entonces podrás tener el paraíso ya en este mundo y en el mundo venidero, por supuesto. Porque cuando observes la realidad con la perspectiva correcta, verás que esos pequeños sufrimientos son muy fáciles de aceptar. Y qué bueno que a través de los cuales puedas recibir el mundo venidero y tener el mérito de recibir la Torá y la tierra de Israel, tu tierra prometida, las 3 cosas. Las 3 cosas que uno quiere lograr: el mundo venidero y la Torá y la tierra de Israel. Y vamos a resumir ahora esta parte con algo que le pasó a nuestro rabino, al rabino Arush. Tener emuná en las rutas. Escuchen lo que le pasó, justo escribiendo esta parte. Exactamente en el momento que estábamos dedicados a estudiar este tema, nos ocurrió algo. Una prueba. Viajábamos por la autopista de alta velocidad y alguien que había estacionado a un costado del camino decidió de pronto regresar a la ruta, justo cuando nosotros llegábamos a toda velocidad. Ya entienden lo que puede pasar en ese instante. Casi chocamos, pero a último momento el otro auto hizo marcha atrás y evitó el accidente. Gracias a Dios que nos salvó con su gran misericordia, porque esto era un accidente mortal sin ninguna duda. Analicemos lo ocurrido. Si no tuviéramos fe en la supervisión divina, ¿cómo hubiéramos reaccionado? ¿Cómo cualquier chofer que no tiene este conocimiento hubiera reaccionado? Cada uno puede entender solo. Gritando: ¡loco! ¡Perdiste la cabeza! ¡Casi nos matas! Bendiciendo, entre comillas, a su madre, a su abuela, a todas las generaciones. ¿Qué hubiera pasado? Pero la emuná, la fe auténtica, nos dice que esto fue obra del Creador, de Hashem. Todo planeado, con todos los detalles. Así Él lo deseó. Que cuando Él quiere, incluso el más grande de los sabios y el mejor conductor puede quedar cegado. No prestar atención y cometer una tontería regresando de repente a la ruta, sin mirar. Y hoy en día con los celulares pasa a menudo. Ay, sí, ¿qué pasa? Y mientras ya no vuelve a la ruta. ¿Qué es eso? Puede pasar. Por lo tanto, ¿pero qué dice? ¿Qué dice la persona que tiene emuná? ¿Qué tiene la fe auténtica? ¿Qué dice? Esto es lo que el Creador quiere. Él quiso que así fuera. Es una prueba. Él me está mirando, Él me está observando ahora. El Rey del Universo quiere ver cómo voy a actuar. Si yo hablo solo palabras de fe o la vivo.
¿Vivo la fe o hablo? Eso es muy importante. Entonces una persona de emuná dice, esto es lo que el Creador quiere, y permanece calma y piensa en qué debe arrepentirse. Por lo tanto, habla solamente con el Creador. Le agradece por el milagro y le pide que le ayude a entender esa prueba tan difícil, poniendo su vida en peligro. Ayúdame a entender cuál es el mensaje. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Me querías despertar a entender algo? ¿Qué es? Ayúdame. Y el que no tiene fe se enoja e incluso es capaz de perder el control a causa de su ira, especialmente cuando enfrenta un acto que no tiene ninguna lógica. Se enloquece y grita porque ve a una persona y no al Creador. Ve a la persona y no a Hashem. Y de hecho, está negando toda la Torá. Y es el hereje al cual se refieren los sabios. Y es peor que el renegado, etc. Esto de acuerdo con las palabras de Rabbi Natan de Breslev en su gran obra Likutei Halachot. Así escribe. Entonces nosotros no queremos pertenecer a los herejes, no a esos que no tienen fe. Queremos vivir con emuná. Queremos creer en el Creador y agradecerle, porque siempre nos da otra y otra y otra oportunidad para rectificar. אני אגיד לצוות הוידאו. צוות הוידאו נקטע לנו השידור הקודם, אז אני צריך לחבר אותי בקטע הקודם. צריך לחבר את זה בדיוק במשפט. אני שם באמצע המשפט, מתחיל להגיד את ההמשך של המשפט, לחתוך שם ולחבר. אז אני ממשיך מאותו מקום. Para rectificarnos y elevarnos, acercarnos a Él. Gracias, Rey del Universo, por tu gran bondad, por tu gran amor. Entonces, seguir trabajando, seguir luchando por la emuná. Y la tarea de esta semana es, de verdad, cada uno tiene que ver cómo comienza a alegrarse con cada cosa que le pasa. Y de esto también vamos a hablar la semana que viene. Aceptar las pequeñas tribulaciones. Cada uno tener esto en conciencia. Y ahora cada vez que te pasa algo, decir es una bendición. Es un regalo del Creador y agradecer por eso. Y ahora llegó el momento de anunciar al ganador o la ganadora de esta semana. Ya saben, vamos a ver quién es esta vez. A ver, ¿de dónde? Es Johnny García de México. Y Johnny, te ganaste el libro En el Jardín de los Milagros. Te felicitamos. Cada uno puede ganarse un premio. Simplemente escribir un comentario. Mandar el saludo a Alex, nuestro camarógrafo. Difundir, compartir las charlas. Lo más importante, ponerlas en práctica. Y dejarnos saber cómo les va. Vamos a seguir adelante. Que podamos muy pronto ver un mundo agradecido, un mundo que brilla con la luz de la emuná, de la gratitud al Creador, un mundo rectificado de verdad, que sea muy pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén.